Hola, nosotros somos el equipo 1 y el día de hoy estaremos hablando sobre la guía para la comunicación inclusiva. Este equipo se centrará simplemente a hablar sobre la introducción y los usos androcéntricos y posibles alternativas para superarlos. Comencemos. Como mencioné anteriormente, nosotros somos el equipo 1, el cual está conformado por el alumno Bravo Benavides Oscar Javid, Casados Hernández Alexis Daniel, Contreras Contra María Mildred y su servidora Cruz Sáenz Sara Yuleni. Bien, ahora comenzaré dándoles la introducción al tema. Como podemos ver en la diapositiva de acá arriba, nos habla sobre el lenguaje. Nos dice que el lenguaje es una construcción social que se aprende y enseña. Organiza la manera de pensar y percibir el mundo que nos rodea. No es inamovible, se puede cambiar y de hecho está en continua transformación. Este es un término muy importante dentro de esta guía, porque para poder comunicarnos necesitamos del lenguaje. El lenguaje, como nos menciona, está en constante transformación. Lo que se pretende con esta guía es transformarlo a una forma inclusiva. Hay dos fenómenos en el uso del lenguaje que colocan a las mujeres en posición de inferioridad. El primero es el androcentrismo y el segundo el sexismo. El androcentrismo significa considerar al hombre el centro y modelo cultural de referencia. Los varones ocupan el lugar preponderante, mientras que las mujeres son invisibilizadas. Por otro lado, el sexismo se manifiesta por medio de diversas estrategias lingüísticas, desde las más sutiles hasta las más evidentes. Tienen como fin minusvalorar a las mujeres y colocarlas en una posición de inferioridad. Como nos damos cuenta, el androcentrismo es invisibilizar a las mujeres, hacerlas como si no fueran nada o nadie, y el sexismo es ponerlas en un lugar más abajo que los hombres. Otro fenómeno emergente desde la perspectiva de género es la superación del binarismo. Se le llama así a las personas que no se adscriben ni a uno ni a otro género, pues están también construyendo sus propias formas de ser nombradas. Se cree que es necesario tenerlas en cuenta. Para terminar con mi participación, quiero regresarme al inicio donde hice la pregunta de el por qué el lenguaje está en constante transformación. Después de ver las diapositivas anteriores, creo que nos imaginamos la respuesta, y es para lograr un lenguaje en el que se incluya a todo tipo de género. En general, en esta guía se describirán brevemente algunas de las formas más habituales del sexismo y androcentrismo, presentes en la lengua castellana y o en su uso, y se harán algunas propuestas para cambiarlas, para lograr un uso del lenguaje inclusivo y no discriminatorio. En pocas palabras, esta guía nos muestra o nos proporciona consejos para lograr un lenguaje y una comunicación inclusiva, las cuales se muestran en las siguientes diapositivas. Bien, a continuación vamos a hablar acerca de algunos usos androcéntricos y algunas posibles alternativas para superarlos. Un ejemplo de esto es cuando se hace mención de las mujeres exclusivamente por su condición de madres o esposas. Por ejemplo, cuando hace un comentario diciendo vinieron a cenar Juan y su mujer. Se hace mención del nombre del hombre, pero a la mujer no se le toma en cuenta. Sin embargo, de una manera más inclusiva, se podría mencionar vinieron a cenar Miren y Juan. Otro ejemplo de esto es cuando dicen este paquete es para los señores Goñi, tomando nada más en cuenta el apellido del hombre. Sin embargo, se podría decir este paquete es para la señora Oloris y el señor Goñi, haciendo referencia a ambas personas. Otro ejemplo que nos da este manual es la resistencia a la denominación de ciertas profesiones en femenino.
Se denominan en femenino las ocupaciones que tradicionalmente han realizado las mujeres, como por ejemplo maestra, enfermera, peluquera, pero hay una resistencia en utilizar el femenino en algunas profesiones en las que las mujeres se han incorporado más recientemente y que tienen mayor prestigio, como son arquitecto, médico, ingeniero, en lugar de utilizar arquitecta, médica, ingeniera. Incluso cuando su uso se ha aceptado y se ha incorporado al diccionario, juez o presidenta, se cuestiona su corrección lingüística para evitar su uso. Aunque hoy en día todavía algunas de las denominaciones nos suenan extrañas, su uso reiterado permitirá su aceptación, así como se ha vencido sucediendo con otras tantas mejoras que en su momento parecían impensables. Otro ejemplo más que se menciona en este manual es la utilización de la palabra hombre para referirse a toda la humanidad, ya que sigue siendo muy común el uso de algunas expresiones como el hombre de la calle, los derechos del hombre, en lugar de utilizar palabras como o frases como el ser humano, personas, derechos humanos o de la humanidad, ya que ha sido muy común aceptar el uso del género masculino para incluir en él a todas las personas, clasificándonos a todos como parte del género masculino. Por último, tenemos la invisibilización de las mujeres por el uso reiterado del masculino genérico. Esto quiere decir que utilizamos para referirnos a ambos sexos el masculino plural. Por ejemplo, cuando queremos referirnos a las niñas y niños, decimos los niños. O cuando queremos referirnos a las profesoras como profesores, los mencionamos como los profesores. Este es un fenómeno más extendido y polémico y difícil de erradicar. A lo que nos sugiere este manual es que sin tener que recurrir siempre al uso de estos dos ambos sexos, que también esto es objeto de tantas críticas, se pueden utilizar diversas estrategias denominando o utilizando, por ejemplo, en las categorías el alumno, el profesorado, la infancia, en lugar de referirnos a un solo género. O en nombres de cargos, utilizar la dirección, la redacción en lugar de la directora o director o redactores y redactoras. Y en lugares, sustituir la palabra buffet por abogado o cámara en lugar de diputados. Bien, continuaremos hablando sobre las estrategias que se mencionaron anteriormente. Veremos puntos en donde podemos denominar de una forma más inclusiva. El primer punto del que les quiero hablar es en fórmulas administrativas. En vez de hablar sobre los contratantes, podemos decir la parte contratante. Otro punto que nos menciona es eliminar el gentilicio. Aquí nos pone un ejemplo de sustituir el entrañable, las vascas y los vascos por el pueblo, las personas, individuos del País Vasco. Un ejemplo que yo les quiero poner para que lo entiendan un poco mejor. Nosotros que somos estudiantes de Tuxpan, a la gente de aquí de Tuxpan se le conoce como tuxpeños. En vez de referirnos a ellos como los tuxpeños, podemos hacerlo como las personas que viven en la ciudad de Tuxpan, y etcétera. También el otro punto que nos habla es cambiar la frase utilizando relativos. En vez de usar los participantes, lo podemos cambiar a quienes participan. El punto número 4 es utilizar el término personas seguidos de una preposición. Aquí nos muestra un ejemplo. Muestra dos ejemplos, y el que les menciono es sobre, en vez de decir diabéticos, podemos decir las personas con diabetes. Sustituir relativos es el último punto.
sustituir relativos masculinos, el qué, los qué. Esto lo podemos cambiar por quiénes, quién, y esto sirve para ambos géneros. En vez de decir los que hablan, podemos decir quienes hablan. Ahora les traigo 5 puntos para evitar los pronombres indefinidos y otras expresiones falsamente genéricas. El primer punto nos dice el sustituir uno. ¿Por qué? Por alguien, una persona, un individuo, cualquiera. O bien por una forma impersonal, cuando uno vaya a, cuando se vaya. El siguiente punto nos dice sustituir expresiones como del mismo, de los mismos, por el posesivo su. Asistieron a la ceremonia los familiares del mismo. Ahora lo podemos cambiar por asistieron sus familiares. El punto número 3 nos dice sustituir los demás por el resto o añadir personas, las demás personas. El punto número 4 nos dice sustituir a ambos por el uno, la otra o la otra el uno. Y el último punto es sustituir todos por todo el mundo. Aquí un ejemplo: vinieron todos, vino todo el mundo. Bueno, continuando con el tema anterior, otro punto sería usar los determinantes masculino y femenino, plural, y hacerlos concordar con el último del sustantivo. Por ejemplo, las y los vecinos de Ángel, los y las vendedoras de pescado. También se puede usar las dobles formas femenino-masculino cuando se considera necesario, omitiendo o sin omitir el determinante. Por ejemplo, las niñas y niños, los alumnos y las alumnas. Bueno, ahora les voy a platicar de alternativas usadas frecuentemente. Bueno, se ha extendido el uso de recursos que incluyen de alguna manera el femenino en los encabezamientos o saludos de mensajes escritos. Por ejemplo, al uso de barras, as o os, o guiones, o de la arroba o la letra X. Esto se usa más que nada en textos informales. No es recomendable para nada usarlo en textos formales. Bueno, el subtema que les voy a hablar a continuación es la concordancia en el uso de la denominación en masculino y femenino. Cuando conviene utilizar ambas formas hay que tener en cuenta algunos aspectos. El primer punto es la concordancia de los determinantes y sustantivos. Tienen que eliminarse. Quedaría, por ejemplo, alumnos y alumnas rindieron al máximo. En palabras sin marcas de género hay diferentes posibilidades. Uso de los artículos femenino y masculino, las y los demandantes. Situación del artículo por un indefinido, cada, cualquier solicitante. Eliminación del determinante, estudiantes llenaron la sala. O mencionar los cargos, oficios detrás de los nombres. Carla Hernández y Josué Maldonado, estudiantes de medicina. El siguiente punto es concordancia de adjetivos y participios. Con el fin de evitar el uso de dos sustantivos y dos adjetivos, se pueden utilizar diversas estrategias. La primera estrategia es sustituir por una preposición seguida de sustantivo. Por ejemplo, los hombres cualificados y las mujeres cualificadas. Quedaría de la siguiente manera: los hombres y mujeres con adecuada cualificación. Siguiente estrategia es sustituir el adjetivo por doble determinante más un verbo impersonal. Sería los aspirantes rechazados y quedaría de la manera las y los aspirantes que se rechazan. La siguiente estrategia es utilizar adjetivos invariables equivalentes a los que tienen variación de género. Sería rápido o rápida y quedaría veloz, lista, listo y quedaría como inteligente. Y bueno, ese sería todo por mi parte. Muchas gracias.